Buenos días, ¿cómo les va? Volvemos a encontrarnos en este domingo por la mañana o el horario en que ustedes puedan y decidan ver nuestro encuentro dominical en este espacio. Y vamos a desarrollar durante el verano una forma distinta de los encuentros a los cuales hemos hecho durante todo el año y hasta el domingo pasado. Vamos a trabajar el texto juntos, es decir, el texto que el leccionario nos indica como el texto del Evangelio, lo vamos a leer juntos. Yo por eso les voy a pedir que busquen sus Biblias y tengan sus Biblias abiertas, las tengan a mano y las abran junto conmigo para que leamos el texto y vayamos comentándolo y descubriendo algunas cositas. Siempre decimos que la Biblia tiene varios niveles de interpretación, pero tenemos que decir que un primer nivel es entender el texto mismo, ver quiénes son los personajes, qué situación, en qué lugar se sucede lo que sucede. Y a eso vamos a dedicar los primeros minutos, a ubicarnos un poco en el contexto que el mismo relato nos menciona, los nombres que dice, lugares que menciona, situaciones. Y después, en un segundo momento, vamos a indagar sobre algunos temas que están dentro de ese texto, y hacia el final, la tercera parte, vamos a tratar de indagar el mensaje que ese texto tiene para nosotros. Es decir, vamos a hacer en unos minutos, en unos 25 o 30 minutos, una recorrida al texto que nos toca en este domingo. Ustedes saben, interpretaciones de los textos bíblicos hay muchas y todas muy enriquecedoras. Nosotros vamos a jugar aquí con una interpretación, la que nos guste a nosotros, la que nos parece más afín a nuestra realidad y a nuestras necesidades comunitarias, personales, al tiempo social en el que vivimos. Pero bueno, la Biblia es siempre un manantial abierto, ¿no es cierto? Donde se puede ir a abrevar una y otra vez y siempre hay agua fresca para beber y descubrir nuevas cosas. Así que yo los invito a que abran sus Biblias y leamos juntos. Yo voy a leer en la Biblia, que es la versión Dios habla hoy, ¿no es cierto? La versión Dios habla hoy, que tengo aquí bastante gastada ya. Ustedes pueden utilizar la Biblia que les sea más familiar. Siempre decimos la clásica Biblia Reina Valera, es una excelente traducción, una excelente Biblia. Hay Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, son excelentes traducciones. La que tengan a mano, la que ustedes se sientan cómodos, la que prefieran para su estudio, está bien. Y si hay algunas diferencias, van a ver que son menores. Siempre las diferencias no afectan al mensaje del texto. Siempre son cuestiones de traducción o de preferencias de un traductor o de otros. El texto de hoy es del Evangelio de Juan. Estamos comenzando en el año litúrgico a narrar los primeros pasos que da Jesús. En el caso de hoy, ya pasado el bautismo, cuando está llamando a sus discípulos. Y es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 43 hasta el 51, hasta el final del capítulo. Lo vamos a ir leyendo por partes, porque si lo leemos todos juntos se nos hace muy largo y después es difícil retener todo. Así comienza este pasaje en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Vamos a leer hasta el 45. Y dice así: al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Bueno, hasta acá leemos. Hay bastante información ya para indagar en este pasaje. Vieron que primero dice al día siguiente. Es decir, el día anterior estaba todavía en el Jordán. Estaba todavía con Juan el Bautista. Y eso es lo que se narra en los versículos anteriores, al comienzo del capítulo, la segunda mitad del capítulo 1.
está en el Jordán y de repente allí ya llama a dos de sus discípulos, que los invita a su casa. Eso está narrado justamente antes, ¿no? Ahí en el capítulo, en el versículo 35 al 42, uno de ellos va a su casa, es Andrés, pero ahora dice que el día siguiente decidió ir a Galilea. Galilea queda muy lejos. Ustedes se fijan en el mapa, desde el Jordán, que es cerquita de Jerusalén, apenas al norte del Mar Muerto, hasta la región de Galilea, que es la que va a mencionar ahora, que es Betsaida, queda en el mar de Galilea al norte. Es decir, Betsaida es una localidad que está ubicada, pueden fijarse en los mapas que están atrás de la Biblia, está ubicada justo al norte del mar de Galilea, sobre la costa. Betsaida significa ciudad del pez o de los peces. Seguramente era una ciudad pesquera, ¿no? O una pequeña aldea pesquera, más que ciudad. Una pequeña aldea pesquera. Y está ubicada al norte, o sea que había que ir desde el Jordán, quizá caminando por el borde del Jordán, llegar hasta el mar de Galilea, rodear el mar de Galilea, que es bastante grande. Ustedes, si se fijan en los mapas van a ver que es un gran lago, muy grande, tan grande que lo llamaban mar. Desde una costa no se ve la otra. Y llegar hasta esta región donde dice que se encontró con Felipe. Jesús es muy claro y muy directo en sus palabras. Le dice, sígueme. Así de fácil, como si fuera simplemente de pasar por alguien que pasa caminando por ahí y le dice, sígueme. Debe haber sido muy fuerte esa invitación, ¿no es cierto? Para que Felipe reaccionara como reaccionó. Bueno, la cosa es que dice que era del pueblo de Betsaida. Ya dijimos dónde queda Betsaida, bien al norte. Pensemos que para caminar desde el Jordán, ahí cerca de Jerusalén, a la altura de Jerusalén, hasta Galilea, la zona de Betsaida, debe haber llevado varios días. Dice, al día siguiente decidió ir a Galilea, pero no llegó en el día. Caminando no se hace en un día eso. Son varias jornadas de camino, ¿no? Entonces dice que Felipe, que era el pueblo de Betsaida, donde también eran Andrés y Pedro, y fue a buscar a Natanael. Natanael es otro discípulo que es mencionado solo en Juan. Sospechamos que en los otros evangelios es el llamado Bartolomeo, que quizá Natanael tenía dos nombres, porque solo en Juan se habla de Natanael, y en los otros evangelios, cuando a Natanael no se lo menciona, pues se menciona un tal Bartolomeo. Así que es muy probable que haya tenido dos nombres. Sucedía que a veces tenían dos nombres, y en un texto es conocido por un nombre y en otro texto por otro. No estamos muy seguros. Pero la verdad es que Natanael, al que él llama aquí y se convierte y acepta la invitación, no es vuelto a mencionar en los otros evangelios. Entonces, pero sí Bartolomeo. Entonces es muy probable que sea Bartolomeo. Y este lugar, Betsaida, para que ustedes se ubiquen, es el lugar donde después, cuando se narre la multiplicación de panes y peces, es en esa zona. Si ustedes leen esos textos, van a ver que la multiplicación de panes y peces se da en los alrededores, sobre el lago, ¿no? Pero en los alrededores de la ciudad de Betsaida. Al día de hoy todavía Betsaida se puede encontrar las ruinas. Es una ciudad que no existe más, pero existen sí ruinas excavadas por la arqueología, y se ha encontrado, por supuesto, la localidad, que era muy pequeña, pero que está pegada al mar de Galilea del norte, y que da evidencia de haber sido un lugar para los pescadores. Seguimos en un momento.
seguimos leyendo y retomamos un versículo de lo anterior, donde dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hasta aquí leemos. Después dejamos el final para el tercer momento. Moisés y los profetas, ¿vieron, no? Enseguida la vinculación de los discípulos y muchos otros en los distintos evangelios va a ser vincular a Jesús, el Mesías que se acerca, con aquel del cual Moisés había escrito, los profetas habían anunciado, las antiguas escrituras mencionaban. Cuando dice Moisés y en los libros de la ley, fíjense que los libros en plural, porque se refiere a lo que nosotros llamamos Pentateuco. En hebreo es la Torá. La Torá es los 5 primeros libros que son considerados libros de Moisés, aunque sabemos que Moisés no los escribió, porque es de otra época. Pero la tradición dice que son los 5 libros escritos por Moisés. Y así se lo conoce en la tradición israelita y también en los evangelios. Entonces, enseguida dicen, este que te estoy presentando ahora es el que Moisés había anunciado y los profetas habían anunciado. Los profetas, ustedes saben, en muchos casos hablan del Mesías, de aquel que había de venir, con distintas imágenes del Mesías. No siempre coincidieron con Jesús. Jesús asumió todas esas palabras proféticas, pero las superó. Y fue mucho más de lo que ellos esperaban. Pero es así. Y entonces la primera reacción de Felipe es vincular a que te estoy presentando, a Natanael, diciéndole, este es del que hablaba Moisés y hablaron los profetas. Y le agrega, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Podemos imaginar que en aquel entonces las ciudades se conocían, porque Betsaida queda en un lugar, significa en el mapa, Nazaret queda también en Galilea, pero corrido, no sobre el mar de Galilea, sino dentro de una zona de una llanura, había cierta distancia, pero sería conocido, porque la gente de Betsaida parece haber conocido a José, saber quién era, y también que tenía un hijo que se llamaba Jesús. Hacemos un pequeño paréntesis. El nombre Jesús, que aquí menciona, seguramente no sonaba de esa manera, porque ellos hablaban arameo, no el griego en el que está escrito la Biblia, y el nombre Jesús en hebreo y en arameo es Josué. Cuando Josué se traduce al griego, se traduce como Jesús. Entonces, este hijo de José se llamaba Josué. Josué es un nombre muy prestigioso en la tradición de Israel, porque Josué, ustedes recuerdan, es el líder que cuando muere Moisés, conduce a Israel en toda la entrada en la tierra prometida, la conquista de la tierra, el ubicarse en los distintos lugares, repartir la tierra por distintas tribus. O sea, es aquel que lidera la concreción de la promesa, esa promesa hecha a Abraham, de que iba a tener una tierra, y después repetida a otros patriarcas, se concreta con Josué, con el liderazgo de Josué, por supuesto, el liderazgo de Dios, pero conducido por Josué. Y entonces Josué significa, además la palabra Josué significa Salvador. Entonces había una larga tradición de ese nombre, y entonces ahora Jesús se llama, porque le habían dicho ya en las Escrituras, se llama Josué, es decir, Salvador. Y puesto en griego, Jesús, y es como nosotros lo llamamos y lo conocemos. Curiosa la respuesta de Jesús apenas lo ve a Natanael, ¿no? Le dice, he aquí un verdadero israelita. Uno piensa, ¿por qué dirá eso, no? ¿Los otros no lo eran? Bueno, seguramente sí lo eran. Pero nos muestra varias cosas. En primer lugar, nos muestra que Jesús está interesado en que las personas que él convoca
sean verdaderos israelitas, sean verdaderas personas que llevan la fe de Israel en su vida y la sostienen en su corazón. Entonces, muchos que después más adelante en el Evangelio van a discutir con Jesús y algunos lo van a rechazar o van a pensar que es un impostor. De algún modo él considera que esos son israelitas que no terminan de entender el mensaje de las Escrituras, o sea, no terminan de entender el mensaje de Moisés y los profetas. Pero Natanael, es casi diríamos galardonado con la expresión, este es un verdadero israelita, o sea, este es alguien que va a entender de qué se trata lo que estamos haciendo y quién soy yo que vengo a encontrarte. Entonces es una frase muy elogiosa para Natanael, que se le diga que es un verdadero israelita. Entre paréntesis, de nuevo, un pequeño excursus, el nombre Natanael, que es un nombre muy antiguo, que está en el Antiguo Testamento, significa regalo de Dios. Natán es el verbo dar o regalar, y él es Dios. Entonces Natanael es un regalo de Dios, y ese es el nombre, el significado del nombre de esta persona. En aquel entonces los nombres tenían significado y la gente lo sabía. Hoy nosotros tenemos nombres y a veces ni sabemos qué es lo que significa nuestro nombre. También tienen significado nuestros nombres, pero no lo sabemos, por rara vez lo sabemos. Y si lo sabemos es como algo que no es significativo, es simplemente enterarse de la etimología de nuestros nombres. Pero en la antigüedad los nombres tenían significado y para ellos era muy importante, porque había sido elegido ese nombre para esa persona por los padres y lo consideraban parte constitutiva de su propio ser. Así que es lindo, si ustedes hacen un poquito de investigación y si no lo saben, cuál es el significado del nombre de cada uno de ustedes. Y van a llevarse buenas sorpresas en algunos casos, siempre muy lindas sorpresas. La verdad que sí. Y además, no solo por el significado, sino por la historia del nombre, ¿no? ¿Quiénes llevaron ese nombre en la historia? Bueno, esto es otra cosa, para hacer cuando tengamos un ratito libre. Y para eso nos sirve Internet y nos sirven todas estas maravillas de la tecnología que hoy tenemos y que podemos explorar. También las enciclopedias que quizás todavía tenemos en nuestras bibliotecas, ¿no es cierto? Enciclopedias y libros. Volvemos al texto. Natanael le pregunta, ¿cómo es que me conoces? Se asombra Natanael. Este desconocido sabe quién soy. Y además me llama buen israelita. Vaya a saber si él se consideraba a sí mismo un buen israelita. Y Jesús le dice algo muy enigmático, ¿no? Que para este momento es llamativo. Después va a ser más común. Le dice, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Cosa rara, ¿no? Jesús ya lo había visto antes. Y cuando estaba bajo la higuera. Después vamos a reflexionar sobre lo que significa esto. Entonces Natanael dice, pero maestro, y acá viene una confesión muy importante, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense ustedes la fuerza de ese primer sígueme a Felipe y de estas segundas palabras de Jesús a Natanael, para el cual Natanael, Jesús es un desconocido, y le dice, ya te conozco, y sé que estabas abajo de la higuera, y etcétera, para que él reaccionara de esta manera, hiciera una afirmación de fe, una confesión de fe tan fuerte. Maestro, primero maestro, que ya es un título en Israel, ¿no? Rabí, es un reconocimiento de su calidad religiosa, de su estatus religioso, ¿no? Pero después le agrega, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Son palabras muy fuertes, y es una confesión muy fuerte, que van a repetir otros discípulos después. Marta lo va a hacer también en el Evangelio de Juan, confesión de Marta. Por supuesto, Pedro va a hacer también una confesión muy, muy clara y muy importante para la tradición de la iglesia. Pero aquí Natanael lo hace a partir de un encuentro casi visual, donde no hay demasiada intercambio de información. Te conocí antes de que te llamaran y te vi debajo de la higuera. Y eso le bastó a Natanael para darse cuenta que que se lo estaba diciendo no era uno más. No era una persona que caminaba por los caminos o que se había encontrado con Felipe y Felipe se lo quería presentar. Era alguien que realmente venía para traer un mensaje y cambiar su vida.
Algo nos quedó del pasaje que leímos en la parte anterior, y es mencionar esta frase que tiene la primera reacción de Natanael, ¿no? Que es contradictoria con lo que viene después, ¿no? Mira, este viene de Nazaret, es el hijo de José, bla, 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 ¿no? Y entonces me dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, su primera reacción es negativa. Como viene de Nazaret, es un nazareo, un nazareno, y algo bueno puede venir de allá. Eh, Esto tiene que ver con una tradición que tenía, más que una tradición, una marca, que tenía la zona de Galilea, especialmente la zona no del mar de Galilea, sino de la zona de adentro de Galilea, de la zona de las planicies de Galilea, donde estaba Nazaret, por supuesto, estaba la ciudad de Zipora y había otras ciudades por ahí. Una tradición de que de ahí venían ciertas rebeldías y ciertos actos de rebeldía, ¿sí?, contra los romanos. O sea, como estaba lejos de Jerusalén, que es donde estaba el poder, y estaba el poder del rey, la familia de Herodes, los hijos y nietos de Herodes que gobernaban, y que eran reyesuelos, porque eran puestos por los romanos, pero bueno, ahí estaba el poder, y ahí estaba probablemente la sede general del ejército con que defendía esos territorios, y Galilea estaba un poco lejos. Y estar lejos del poder a veces ayuda a que uno pueda expresarse con más libertad, y ahí entonces nacían muchas de las rebeliones que después iban a impactar en Jerusalén, que era la capital del reino. Entonces, en principio, no todos veían con buenos ojos a la gente de Nazaret, ¿no? De Nazaret venían las cosas que después le traían muchos problemas a los israelitas. Ustedes saben, hubo dos rebeliones muy fuertes, muchas pequeñas, pero dos muy fuertes, llamadas guerras judaicas. Una en el año 66, que llegó a tomar el poder, llegó a tomar la ciudad de Jerusalén, pero después el ejército romano, la 10ª legión, con Tito, general Tito, vino para defender su territorio. Los romanos mandaron el ejército, que era el ejército más poderoso de la época y con la mejor tecnología que había, de modo que esa revuelta fue sofocada, y esa revuelta empezó en la zona de Galilea. Y lo mismo sucede con una que va a venir después, incluso después de estos hechos. En el año 132 después de Cristo hay otra rebelión, la llamada Segunda Guerra Judaica, que de nuevo se rebelan, nacen en Galilea, se rebelan, toman el poder, y después los romanos envían su ejército y destruyen la ciudad y toman cautivos a los rebeldes. De modo que Nazaret tenía un poco la fama de ser un lugar de donde venían los problemas. Venían los problemas para los israelitas y para la gente de esa zona en general. Entonces, dicho esto, el humor de Natanael cambia radicalmente cuando habla con Jesús. Y el otro Jesús le dice, bueno, yo te conocía de antes que te llamaran, y te vi en la higuera. Y ahí Natanael descubre que ese que le está hablando es realmente el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Acá Rey de Israel no significa el Rey de Israel en términos de un rey distinto que digamos, el reemplazo del trono de Herodes. En ese entonces ya Herodes era el hijo de Herodes, no Herodes el grande, el del nacimiento, lo evocamos en la Navidad, sino el hijo de Herodes, ¿no? O el nieto, porque ya había pasado 30 años. Pero significa el que viene para liderar Israel. En este caso no es un título político, no es el rey que tiene un trono y un palacio, sino es el que viene a conducir Israel, a liderarlo, a ser aquel que viene a salvarlo. Esa era la imagen que tenían ellos del rey. Y les venía de la época de David, ¿no? Donde David había sido el rey que había quedado en la memoria como el rey más prestigioso, y que había venido para liberarlos de muchos enemigos. Y esa era un poco limitada la idea, pero era lo que ellos entendían, que había de ser este Mesías, Hijo de Dios. Como decimos, después Jesús va a revelar que su visión y su mensaje va mucho más allá que eso, pero lo supera, no lo niega, sino que lo supera y lo amplía a un horizonte mucho mayor. ¿Qué pasa en esta parte? Bueno, leemos el final. Jesús le contesta, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas.
Y también dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Acá al final Jesús hace algo que quizá en ese momento ellos, Felipe, Natanael, no entendieron. Y es decirles que si en ese momento le cree porque le parece muy maravilloso que alguien lo conociera y supiera dónde estaba antes de que se lo presentaran, y quizá le impactó esa cuestión así un tanto de conocimiento que Jesús tenía de él, le dice, en realidad lo importante es que vas a creer no por esto, que para Jesús era una minucia, digamos, algo muy menor, sino por lo que van a ver mucho más adelante. Y ese que van a ver mucho más adelante, yo diría que consiste en dos cosas. Primero, que lo van a ver a él actuando. De aquí en más, estos dos hombres que ya se suman a Andrés y a Pedro, que ya los había llamado, y se van a sumar otros, van a caminar con Jesús y van a conocer de sus palabras, de sus dichos, de su vida, de su entrega, de su muerte y su resurrección. Entonces, eso es lo que les está diciendo, aunque en ese momento quizá no lo podían entender. Ustedes verán el cielo abierto, y a eso se refiere, a la presencia de Jesús en medio de ellos, y a los ángeles de Dios subir y bajar. Son palabras, digamos, simbólicas, pero están expresando que no es porque Él conoce algunas cosas que a ellos les puede llamar mucho la atención, que van a creer, y tampoco que Jesús haya venido para eso, para ser simplemente una especie de adivino que puede saber qué hacíamos y qué no hacíamos antes que hablemos con Él. Diríamos que eso es lo menos importante, es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Eso es lo menos importante en mi presencia aquí entre ustedes. Lo importante es que van a ver el cielo abierto. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Este pasaje a nosotros. En primer lugar, yo diría, ¿cómo nos conoce Jesús? Porque nosotros siempre decimos en nuestra predicación y en nuestra invitación a otros, hay que conocer a Dios, hay que conocer a el que conoce a Jesús, ¿no? Esa es la parte nuestra. Pero cuando nos acercamos a Jesús y lo conocemos, descubrimos que Él ya nos conoce a nosotros. O sea, Dios conoce nuestra vida, aun cuando nosotros estemos lejos de Él. Y por eso es una invitación a acercarnos a Él, porque Él nos conoce, y nos conoce como nadie. Jesús nos conoce en nuestro interior, y es difícil imaginarse que alguien nos pueda conocer tanto como Dios nos conoce a cada uno. Por eso, acercarse al Evangelio, acercarse a la persona de Jesús, es acercarse a un amigo, alguien que, aunque nos parezca que nosotros tenemos que conocerlo y Él nos tiene que conocer a nosotros, que como se inicia cualquier amistad, en este caso es distinto. Es un amigo que ya nos conoce y sabe de nuestros pesares. Entonces decimos, no está en el versículo, pero en estos versículos, pero es evidente, ¿no es cierto? Sabe nuestras debilidades y sabe nuestras fortalezas. Sabe de nuestros temores y sabe de nuestras posibilidades, de nuestro potencial como persona. Diríamos, nos valora como somos, porque lo que somos nos viene de Él. Eso es uno de los grandes descubrimientos de toda persona que se convierte y que empieza a conocer realmente del Evangelio, que el Señor nos valora como somos, porque lo que somos viene de Él. Claro, nosotros hemos metido cosas ahí adentro que no vienen de Dios, y a eso viene a liberarnos, a salvarnos, sacarnos ¿no es cierto?, de la mezquindad, de la mentira, de la falsedad. Eso nos lo saca, eso no viene de Él. Pero al sacar todo eso, comienza a brillar la vida de la persona como Dios quiere, el hombre y la mujer como Dios quiere que seamos, ¿no? Y ahí es donde aparecen nuestros valores, y esos son los que Él puso en nuestra vida y son los que empiezan a brillar. Por eso el Evangelio mal haríamos los creyentes cuando predicamos y queremos compartir con otros la fe, empezar criticando a las personas, por más malas que sean. Porque no es nuestra función limpiar a la gente, eso lo va a hacer Jesús. Nosotros tenemos que predicar que Él nos conoce, y nos conoce en nuestro mejor lado, conoce el mejor aspecto de nuestra vida. Y viene a rescatar eso y a limpiarnos de las otras cosas, que le llamamos pecado, le llamamos distorsión de nuestra vida, aquellas cosas que nos han alejado de Dios. Él viene a limpiarnos de todo eso y viene a resaltar las cosas que Él puso
en el corazón y en la vida, en el pensamiento, en los sentimientos de cada persona, de todos, los que conocen al Señor y los que no lo conocen. De eso se trata el Evangelio. Y eso es lo que le pasa a Natanael acá. Todavía no lo puede entender, porque apenas se ha encontrado con Jesús. Lo va a conocer con el transcurso del tiempo. A eso somos invitados nosotros, junto con estos discípulos. Ya lleva 4 discípulos. Fíjense, 4 primeros discípulos de Betsaida. Esa ciudad aportó 4 discípulos al grupo de Jesús. Quizá otras mujeres también, ya saben. Ya vamos a hablar de las mujeres que no están mencionadas en otro domingo. Pero sepamos que esa invitación primero a Felipe, sígueme, y a Natanael, a quien le revela su identidad de una forma bastante extraña y llamativa, también son palabras dirigidas a nosotros. También a nosotros nos dice, sígueme. Y también a nosotros nos dice, te conocí. No sé si abajo de la higuera, no tengo higueras en mi casa. Y quizá alguno de ustedes tenga alguna. Pero en algún lugar donde estemos, el Señor nos va a decir, ahí donde estabas, ahí yo ya te conocía. Bueno, nos vamos a ver el próximo domingo. Seguiremos estudiando la palabra de Dios y dejando que nos ilumine, que nos muestre el camino y nos haga más profundos en nuestra fe, más sólidos en nuestra fe, porque esta es la forma de conocer cuál es el mensaje que Dios quiere para nosotros. Bueno, bendiciones para todos, que Dios los bendiga, los acompañe en esta semana que comienza y volvamos a encontrarnos dentro de unos días. Hasta pronto. Me has buscado, Dios de mi alma, sabes dónde voy, tal como yo soy me amas, te alabo, Señor. Cada paso en tu presencia quiero caminar, me proteges, me rodeas, a mi lado estás. Me hiciste, oh Dios, me conoces, es mi orgullo ser tu obra, Señor. Me levanto y me acuesto siempre, alabando tu buen nombre, oh Dios. Luz y sombras has creado, qué bello es de ver. En el vientre de mi madre me hiciste crecer. A tu imagen me creaste y vives en mí. Alzaré mi voz cantando y te alabaré. Me hiciste, oh Dios, me conoces. Es mi orgullo ser tu obra, Señor. Me levanto y me acuesto siempre, alabando tu buen nombre, oh Dios. Atesoro en mi memoria lo que sé de ti. A todos tu amor perdona y también a mí. Búscame, Señor, a diario, purifícame, pues quiero alabarte siempre por tu amor en mí. Me hiciste, oh Dios, me conoces.